Bueno, canales, bienvenidos a este video. Como ya vieron en la miniatura del video, les estoy mostrando que la camioneta presenta falla en la bomba del agua, entonces se la vamos a cambiar. ¿Sale? Y para esto vamos a ocupar estas partes que conseguimos en el AutoZone. Pueden ver, Duralast, no water pump o bomba de agua. Ok amigos, ya tuve que hacer un movimiento de coche para introducir la camioneta aquí a lo que es el garage. Bueno, a ver, déjame prenderles el lámpara. Y esto es lo que básicamente le vamos a hacer el día de hoy a la camioneta, a la Rangercita. Ustedes ya pudieron ver el video donde se las muestro, donde parece que se las presenté. Y pues no trae nada en los días porque acabo de almorzar. Y pues eso es básicamente lo que vamos a hacerle. Bomba de agua, lavanda, y una vez que estamos en eso, cambio de aceite y el cambio de filtro del aceite, ¿verdad? Entonces, pues primero que nada hay que empezar a quitar estos 7 milímetros aquí con un desarmador o como puedas. El chiste es que hay que quitar esto para poder acceder aquí, porque la bomba de agua está por allá abajo. Vamos a cambiar esto también. Obviamente tendremos que quitar esto. Y pues ahorita les voy mostrando cómo se va quitando todo, ¿verdad? Bien amigos, al quitar su banda, aquí tiene un tensor el cual ustedes deben de poner una llave 3/8, cualquier llave 3/8, y lo van a jalar hacia la izquierda, que es contra las manecillas del reloj, para poder destensionar este tensionador. Disculpen, ahora sí que valga la redundancia. Y van a poder quitar su banda. Cuando su banda ya se vea de esta manera, quiere decir que ya hay que hacerle cambio a la banda. Así que todo está, ¿verdad? Y este tiene algún número de parte. Creo que no tiene número de parte, pero yo ahorita les doy el número de parte del AutoZone para la Duralast, y así mismo ustedes puedan cambiarlo. La siguiente parte sería quitar el ventilador junto con la tolva para poder tener todo este espacio. Pero antes de hacer todo esto tenemos que sacarle el agua al radiador, porque al momento de quitar la bomba del agua va a tirar todo el agua, ¿verdad? Hacia el piso o hacia... Me tomé un momento para mostrarles que vamos a retomar el proyecto que tenemos del 240, ese que tenemos ahí, ese 240. Así es que suscríbanse y no se vayan, porque ese proyecto lo vamos a retomar y vamos a tratar de dejarlo lo más chingón posible en este año. Y amigos, ¿qué creen? Tenemos una invitada especial aquí, a la Marianita, que es la que me va a estar ayudando a pasarme la herramienta y todo aquí. Así es que... Y hola Mariana. Hola. Tráeme pues la cinta de allá. Muy bien, aquí están los tornillos que van a quitar de lo que es el fan clutch. Muy bien amigos, los tornillos, como les estaba mostrando, son un poquito difíciles de sacar porque hay muy poquito espacio, pero ya una vez que quites el ventilador y la tolva,
sale y puedes ya quitar los tornillos con matraca, con lo que quieras, ¿verdad? Y pues sí, eso es ahora sí que básicamente lo más difícil, casi. Ya una vez quitando tolva y ventilador, empezamos con todos los tornillos de alrededor de la bomba, ¿verdad? Entonces ahorita recuerden, amigos, primero para todo esto hay que sacarle todo el agua alrededor, ya que si es agua sucia o agua de ya de años, pues ya hay que hacerle su cambio de agua también. Aquí tiene este pequeño taponcito que si lo giramos no debe estar tan apretado, que si lo giramos hacia la izquierda deberá empezar a salir el agua como si fuera una llave, y ahí mismo lo dejamos hasta que se vacíe por completo. Si lo sacan todo completo va a empezar a salir todo el agua hacia allá disparada y pues va a ser un cochinero, ¿verdad? Entonces ahorita nada más así dejémoslo a que se escurra todo completo. No olviden destapar aquí también para que fluya más rápido, y no olvidemos echarle más agua después de quitar ese agua de alrededor para que se limpie todo alrededor. Muy bien, miren, chequen cómo este líquido de alrededor ya está bañado. Cuando es ese color ya cafezoso, ya quiere decir que ya ocupa cambio. Los líquidos de radiador o refrigerante, anticongelante, como quieran llamarle, trabajan de esa manera. Al principio están del color original como cuando lo compras, y conforme se va utilizando va cambiando de color para avisarte que el agua ya está, o el anticongelante ya está listo para cambiarse de nuevo, ¿verdad? Hola amigos, ¿qué tal? Al estar editando me percaté que no había grabado yo lo que es cómo quité el clutch fan. Les voy a dar más o menos, o explicar más o menos cómo lo hice aquí, precisamente en este pedacito de video donde les estoy señalando en los tornillos. En esos 4 tornillos, 2 tornillos van a este que sirve como palanca, sirve de palanca, y este de llave para hacer esto así. Entonces esta viene en un kit que ustedes pueden pedir en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma, ya sea Mercado Libre o Amazon. Alrededor de 500 pesos, les va a ser de muy buena ayuda. Hay otra manera de quitarlo, pero yo preferí comprar las herramientas. Muy bien amigos, una vez que quitan el ventilador y el shaft o la tolva, vamos a poder acceder a los tornillitos que son de 8 milímetros. Son 12 tornillos alrededor de la bomba, y obviamente hay que quitar esta polilla primero para que tengamos acceso, mejor acceso. Entonces ahorita quito los tornillos y les enseño cómo va el rollo, ¿vale? Hay que quitar esta abrazadera y esta. Bueno, ya una vez que quitan todos los tornillos, son 12 en total, desconectan las mangueras, 1, 2 y esta también, que es la que va al thermostat housing, que sería lo del termostato, el cual vamos a cambiar más adelante también. Lo vamos a hacer upgrade, ponerlo de aluminio, pero ahorita primero vamos a empezar con esto. Hay que tratar de despegarlo alrededor para que tengamos oportunidad de poder, así que de poder, ¿se fijan? Como no pude quitar esta, pues la quité de allá mejor, del thermostat housing.
Y ya ahorita la quitamos más fácilmente de aquí, ya que es más fácil quitarla desde el plástico. Pero sí se ve una bomba de agua que ya no sirve. Obviamente para este punto ya deberíamos de tener nuestro reemplazo de bomba. Esta la compré en AutoZone con 1 año de garantía. No me está patrocinando AutoZone. Yo la compré con mi propio dinero. El cual te entregan bomba completa y su empaque correspondiente, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar ahora todo va de regreso igual de la misma manera para reinstalar esta bombita. Así es como queda aquí abajo sin bomba agua. Recuerden, antes de instalar la bomba hay que limpiar todo alrededor de la bomba con una navaja filosa y una jerga, un trapo o algo. Yo ahorita apenas lo voy a hacer con la navaja para que quede listo para instalación. Ok amigos, estoy de vuelta. Una vez que ya hayan ahora sí que puesto la bomba de regreso junto con una que otra, bueno, con la manguera de arriba, porque es más fácil poner la manguera de arriba. Disculpen si estoy dando la luz. Hay que poner todos los tornillos, los cuales son 12. Estos nada más los vamos a poner a llegue y después vamos a, con una llave dinamométrica, perdón, vamos a ponerlos al torque especificado. Ahorita con la llave los ajustamos todos para que quede perfecto. Ya saben, en estrella, uno al de arriba, abajo, otro de arriba, el otro de abajo y así sucesivamente hasta dejarlos todos bien ajustados y empezamos a rearmar todo, ¿verdad? Como pudieron ver, ya torqué todos los tornillos. Hace ratito me había equivocado, me había dicho que eran 89 pies y no, es 89 pulgadas de presión. Ya ustedes lo traducen ahí a lo que debe de ser, si no fíjense en el manual. Entonces ya nada más vamos a empezar a poner mangueras y todo de regreso, ¿sale? Aquí amigos, recuerden siempre poner abrazaderas de tal manera que ustedes las puedan volver a quitar. No las vayan a esconder hacia allá o hacia acá, porque si no les va a costar un problema quitarlas, ¿verdad? Todo siempre dejen a la mano, como no estorba nada. Seguimos con todo esto. Ya nada más sería poner esta abrazaderas, poner de nuevo otra vez esta polea, poner otra vez la tolva, el ventilador y estamos listos. De este punto ya podemos poner la banda. No nos va a ser más fácil antes de poner lo que es la tolva y el ventilador, ya que ¿por qué reemplazar esta banda? Porque si recuerdan les enseñé que esta banda ya estaba toda borrosa. Entonces vamos a poner la nueva de una vez. Aquí está la banda que vamos a poner, es el número de parte ahí en AutoZone, y más fácil la podemos poner aquí, ¿verdad? Recuerden cómo va la banda aquí en las camionetas o en los coches. Normalmente les dice que como ven la banda, que les dejo para que le tomen una captura. En este caso la mía es 4.0, hay 3.0 y 2.3. yo voy a utilizar este para poner.
Muy bien amigos, ya terminé. Como les había mencionado, no olviden poner todos los tornillos como deben de ir. Aquí hay que reconectar lo que es el Master Flow Sensor, el sensor del MAS. Y yo había desconectado el de acá, el del caudalímetro. Entonces hay que conectarlo de nuevo y asegurarse que todas sus mangueras estén bien, sin ningún tipo de... que estén todas agrietadas. Si están agrietadas, cámbienlas porque si no les van a empezar a presentar falla. Y ya lo único que vamos a hacer es llenar el radiador de anticongelante y dejarla que empiece a... ahora sí que empiece a purgar ahora sí el sistema. Primero llenaremos el radiador, la prenderemos y conforme vaya necesitando pues lo vamos haciendo. Bueno amigos, y ahora sí por fin terminé. Cambio de aceite, cambio de filtro de aceite. Esos son los, ahora sí que las reparaciones básicas para mantener su automóvil. Pues espero, ahora sí, muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado, que sobre todo les haya servido. No olviden suscribirse y vamos a dejar esta camioneta para el proyecto del canal. Suscríbanse ahí abajo. Piquen en las notificaciones para que reciban notificaciones cada que saque video, porque vamos a hacer esta camioneta un buen proyecto. O sea, amigos, muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta pronto. Saludos.